Descubre las 7 reflexiones estoicas que transformarán tus noches en sueños increíbles y felices. Felipe, un educador de secundaria de 45 años, se encontraba atrapado en una lucha que parecía interminable. En su acogedor hogar en una de esas calles bulliciosas de Ciudad de México, la vida lo mantenía atado a responsabilidades familiares que le pesaban como si fueran cadenas. Durante años había dedicado su tiempo a enseñar a jóvenes marginados, dejando a un lado su sueño de convertirse en investigador. Una vida de sacrificios que, en su mente, estaba justificada por la felicidad de su esposa y sus hijos. Sin embargo, una angustia constante lo perseguía, una inquietud que lo hacía sentir que algo en su interior no estaba bien. En la penumbra de una noche silenciosa, mientras revisaba el desván, se topó con un viejo diario que había pertenecido a su abuelo. Un hombre que, a pesar de las adversidades de su época, encontró fuerza y valor en la filosofía estoica. Con cada página que leía, las palabras escritas se convertían en un eco de sus propios miedos y aspiraciones no cumplidas. El remolino de emociones lo golpeó con fuerza. Era posible combinar su amor por la enseñanza con su añoranza por la investigación sin traicionar a su familia. Esa noche sin dormir, las dudas lo asaltaron incesantes. ¿Y si al perseguir su sueño, dejaba de lado lo que más amaba? La imagen de su familia sonriendo en la mesa durante la cena contrastaba fuertemente con su anhelo de reconocimiento profesional. La presión interna hacía que su mente acelerara, sus pensamientos se agolpaban como olas, y su respiración se tornaba irregular. Felipe estaba en un cruce de caminos, 2 sendas, 2 vidas, y una sola opción que debía elegir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaron, y la idea de presentar un proyecto que fusionara su amor por la enseñanza con su pasión por la investigación comenzó a tomar forma en su mente. La idea tenía el potencial de ser innovadora, revolucionaria, pero el miedo de ser visto como un docente más, incapaz de escalar en el ámbito académico, invadía su ser. Cada vez que imaginaba la presentación, un nudo en su estómago se apretaba aún más. Los murmullos negativos de sus colegas resonaban con un eco familiar que avivaba sus inseguridades. El día señalado llegó. El salón de presentaciones estaba lleno de colegas y estudiantes, y Felipe sintió el fuego del temor consumirlo. Un parpadeo fugaz le permitió ver a su familia entre el público, sus ojos llenos de aliento, pero la presión se intensificaba. Cada palabra pronunciada en su discurso era una lucha entre su inseguridad y su pasión, un tira y afloja que retumbaba en su pecho. Al finalizar, el silencio se hizo presente, pesado y aterrador. Cuando las miradas escépticas comenzaron a surgir, Felipe sintió que su sueño se desvanecía, como una niebla espesa. Sin embargo, un giro inesperado sacudió el ambiente. Un célebre mentor de la universidad, con fama de apoyar a innovadores, le pidió discutir su proyecto. La promesa de un nuevo camino se dibujaba ante sus ojos, pero ¿a qué costo? La voz de su abuelo resonaba en su mente, la valentía es no solo afrontar los miedos, sino seguir adelante a pesar de ellos. Con el corazón dividido entre su ambición y su familia, Felipe supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. La pregunta aún flotaba en el aire, ¿es posible amar y perseguir un sueño sin sacrificar lo que más se valora? Ese día, mientras caminaba hacia la oficina del mentor, Felipe sintió cada paso como un eco de sus temores. La atmósfera cargada de expectativas lo rodeaba, y su mente se debatía entre la posibilidad de un nuevo futuro y el peso de las responsabilidades familiares. La conversación con el mentor podría ser el trampolín a su anhelada carrera investigadora, pero también podía convertirse en un punto sin retorno, donde su rol como padre y esposo pudiera verse comprometido. Al entrar en la oficina, se encontró con un espacio repleto de libros y artículos de investigación, un santuario del conocimiento que despertaba tanto admiración como miedo. El mentor, un hombre de presencia poderosa y mirada penetrante, le ofreció una silla. Los primeros intercambios fueron formales, pero mientras Felipe articulaba los detalles de su proyecto, notó que la atención del mentor se intensificaba. Las preguntas desafiantes que le hacía no eran simplemente un examen, sino una puerta que se abría. Quizás el mayor desafío fue reconocer que no solo se trataba de lo académico. Sentía que el mentor lo estaba evaluando más allá de su propuesta, buscando signos de su pasión, dedicación y, sobre todo, su compromiso con la enseñanza. Y aquí estaba Felipe, en una intensa lluvia de introspección. Sabía que lo que presentaba no era solo una idea, era un reflejo de su vida, de sus sacrificios y de sus sueños postergados.
Las palabras fluyeron con más confianza mientras empezaba a ver la conexión entre su deseo de investigar y su propósito como educador, y cómo uno podía enriquecer al otro. La conversación fue un torbellino de ideas, sueños y reflexiones sobre el impacto en sus estudiantes. Mientras hablaba, se daba cuenta de que su pasión no estaba en conflicto con su amor por su familia. Aprendió que podían coexistir, alimentándose la una a la otra de maneras que nunca había imaginado. El mentor lo observaba con atención, y en sus ojos brillaba la chispa del reconocimiento. Era evidente que Felipe había sido capaz de, al menos en parte, despejar las nubes de sus dudas. Sin embargo, el momento de la verdad llegó cuando el mentor dejó caer una sentencia que retumbó en el pecho de Felipe: en el camino hacia el éxito, siempre habrá sacrificios. La clave es elegir sabiamente cuáles estás dispuesto a hacer. Esa certeza impactó la raíz de sus inseguridades. ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar y qué buscaba realmente alcanzar? Era una cuestión de valores y decisiones estratégicas que definirían su futuro. Cuando la reunión concluyó, Felipe salió con un aire renovado y una llama encendida en su alma. Su camino no era más claro, pero había conseguido vislumbrar un horizonte lleno de posibilidades. De regreso a casa, reflexionó sobre cómo podría comenzar a trazar un equilibrio, buscando formas de integrar sus pasiones en la vida familiar. Necesitaba hablar con su esposa, explicarle sus intenciones y buscar su consejo, pero también su apoyo. El hogar lo recibió con la calidez habitual. Sus hijos lo saludaron con sonrisas, y por un instante, los miedos se desvanecieron. Sin embargo, al enfrentarse a su esposa, una parte de él dudaba. La conversación en el despacho había reavivado su fuego interno, pero interrogarse sobre cómo sus decisiones repercutirían en su familia lo intranquilizaba. Sabía que este sería un momento crucial en su evolución, un punto donde cada palabra contaba. La voz de su abuelo resonó una vez más: el valor no se trata de no tener miedo, sino de avanzar a pesar de él. Con el corazón agitado pero determinado, Felipe se encaminó hacia el salón donde su familia esperaba. Sería capaz de articular el deseo que ahora ardía dentro de él sin causar rechazos, sin tensiones. La puerta estaba entreabierta, y la incertidumbre danzaba a su alrededor. El amor verdadero también implica la valentía de ser auténtico, pensó para sí, mientras se acercaba a esa conversación que podría redefinir su vida. Con el alma en un hilo y el futuro en juego, la siguiente pregunta era: ¿aceptaría su familia su ambición, o ese sería el sacrificio que tendría que enfrentar? Felipe se sentó al borde del sofá, sintiendo el roce de la tela contra su piel, una pequeña distracción en medio del torbellino de su mente. Su esposa, Ana, comenzó a hablar sobre lo que habían hecho en su día, pero las palabras se convirtieron en un eco distante. Él sabía que su atención debía centrarse en esa conversación crucial, pero la preocupación lo consumía. Al mirarla, vio la luz reflejada en sus ojos, esa chispa que siempre lo había atraído. Se dio cuenta de cuán leal había sido a sus sueños, incluso cuando los sacrificios parecían demasiado pesados. La incertidumbre en él crecía, y con cada latido de su corazón, la idea de compartir sus aspiraciones se tornaba más urgente. Tenía que hacerlo. No solo por él, sino por ellos. Ana, comenzó, sintiendo que cada letra pesaba como plomo: estaba pensando en mi trabajo, en mi futuro. Las palabras se deslizaron de sus labios como un pajarito temeroso en busca de su nido. Pero en lugar de ver temor en el rostro de su esposa, encontró curiosidad. ¿A qué te refieres?, preguntó ella, dejando de lado los platos que había estado limpiando. Su atención se centró en él con un interés palpable. Felipe sintió que ese momento poseía un poder extraordinario. Era su oportunidad de vincular sus anhelos con sus responsabilidades. Quiero explorar una carrera en la investigación, en serio. Un área donde pueda realmente aportar y marcar la diferencia. He hablado con mi mentor, y hay una oportunidad que podría cambiarlo todo. Mientras hablaba, los nervios se disiparon, transformándose en un torrente de emociones. La pasión por la educación y la investigación comenzaba a tejerse en su discurso. Ana lo escuchaba con atención, asintiendo en momentos estratégicos mientras él continuaba. Cada frase parecía fortalecer su resolución. Sin embargo, una sombra de preocupación cruzó el rostro de su esposa. ¿Y qué pasará con los niños? ¿Y con nosotros? Siempre has estado aquí. Las preguntas le cortaron el aliento. Felipe sintió que el peso del mundo recaía nuevamente sobre sus hombros. Sé que significaría más cambios, Ana. Pero también significa que podría ser un mejor padre, un mejor esposo. Quiero mostrarles que perseguir un sueño no es solo un deseo, sino una responsabilidad. El silencio se extendió entre ellos, tanto como una conexión profunda como una distancia creada por la incertidumbre. Felipe observó cómo sus ojos se desviaban hacia el suelo, y comprendió que ese momento de vulnerabilidad era crucial. Usó ese espacio de silencio para profundizar en su deseo y preocupaciones. Estoy dispuesto a hacer sacrificios, a comprometerme con el tiempo y los recursos,
Pero no quiero que mi ambición se convierta en una carga para ti ni para los niños, confesó. Su voz tenía la firmeza de alguien que había pasado por una revelación. Decidió que iba a asumir esta nueva etapa, no como un solitario viajero, sino como parte de un equipo. Ana levantó la mirada. Siempre has sido valiente, Felipe. Pero la valentía también implica compartir esta carga. Necesitamos hablar de cómo podríamos hacerlo juntos. Con esa simple frase, Felipe sintió como si un peso se aligerara de su corazón. Una parte de él sabía que había comenzado a forjar un camino, uno que no solo le pertenecía a él, sino a toda su familia. La idea de una colaboración se filtró en su interior, y un destello de esperanza comenzó a iluminar la angustia que había sentido. La conversación siguió fluyendo, construyendo un entendimiento más profundo. Sin embargo, en el fondo de su mente, un nuevo desafío surgía: cómo equilibrar su ambición con sus responsabilidades familiares. Estaría listo para afrontar las expectativas, no solo de sus seres queridos, sino también las que él se imponía a sí mismo. La voz de su abuelo resonó una vez más: el valor no se trata de no tener miedo, sino de avanzar a pesar de él. Mientras pensaba en eso, Felipe se dio cuenta de que el camino apenas comenzaba. El verdadero reto estaba por venir, y esa reunión solo marcaba el inicio de lo que tendría que afrontar. Con la mañana danzando fuera de la ventana, se preguntó: ¿estaba realmente preparado para asumir la carga de sus propios sueños y las expectativas de quienes amaba? El aroma del café recién hecho invadía la cocina mientras Felipe se preparaba para su primer día en la nueva oficina de investigación. Su corazón latía con una mezcla de emoción y ansiedad, cada pulso recordándole el camino que había decidido tomar. Había hablado con Ana, y juntos habían trazado un plan que permitiría que él siguiera sus sueños sin sacrificar el bienestar de su familia. Esa conversación había revivido en él una determinación que había estado adormecida durante años. Al mirar su reflejo en el espejo, Felipe notó una chispa distinta en sus ojos. No se trataba solo de un cambio físico, sino de una transformación interna. La incertidumbre que antes lo paralizaba ahora se presentaba como un desafío más que debía enfrentar. Se vestía de manera más formal que de costumbre, simbolizando no solo su nueva posición, sino también su compromiso renovado. Era el momento de dar vida a aquellos sueños que siempre parecían estar fuera de su alcance. Los primeros pasos hacia la oficina se sintieron como una mezcla de pasos firmes y vacilaciones. Una vez que cruzó la puerta, el ambiente vibrante de creatividad y esfuerzo conjunto lo recibió. Sin embargo, a medida que comenzaba sus tareas, la presión del tiempo y las expectativas comenzaban a premiarlo. Las reuniones, los plazos y las responsabilidades se acumulaban, y Felipe sintió la tensión apretar su pecho. El deseo de impresionar a sus nuevos colegas lo llevaba a trabajar más horas de las que había planificado, y poco a poco, esa dedicación comenzó a traducirse en estrés. En esos momentos de soledad, reflexionaba sobre los sacrificios que había estado dispuesto a hacer, cuestionándose si estaba realmente preparado para este nuevo reto. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para cumplir sus aspiraciones? Una tarde, mientras revisaba algunos documentos, un colega se acercó a él. «Oye, Felipe», comenzó con un tono amigable, «he notado que trabajas duro, pero el equilibrio entre la vida laboral y personal es clave. Si no cuidas de ti mismo, no podrás rendir al máximo». Las palabras del colega golpearon a Felipe como un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. La inquietud en su interior fue acompañada por una verdad reveladora: debía encontrar la manera de mirar hacia adelante sin perder de vista a su familia. A medida que la semana avanzaba, se dedicó a crear un horario que le permitiera cumplir con sus responsabilidades en el trabajo sin descuidar su hogar. Esa necesidad de equilibrar sus aspiraciones con su rol como esposo y padre se convirtió en su mantra. Felipe comenzó a meditar brevemente antes de salir de casa, dándole tiempo para enfocar sus pensamientos y prepararse mentalmente para el día. Sin embargo, no todo sería sencillo. Una noche, mientras compartía una cena con Ana y los niños, la pequeña Lucía dejó caer su tenedor y preguntó: «Papá, ¿por qué siempre llegas tarde a casa ahora?». La pregunta se sintió como un puñetazo en el estómago. Un torrente de culpa invadió a Felipe. Estaba destinado a ser un ejemplo, pero estaba fallando en ese deber esencial. Una conversación posterior con Ana se tornó inevitable. «No quiero que los niños sientan que mi ambición les roba tu tiempo», admitió con tristeza. Ana, siempre firme, le recordó que era vital ser sinceros con ellos sobre su camino y los sacrificios necesarios para seguirlo. «Debes encontrar la manera de ser el papá que siempre quisiste ser y el profesional que aspiras en ser», sugirió. Felipe se dio cuenta de que el equilibrio era un arte, no un estado automático al que llegaría por casualidad. El desafío estaba claro: aprender a ser más efectivo en el trabajo sin dejar que limitara su tiempo familiar. Había que hacerlo, no solo por él, sino por todos los que amaba. Con cada paso que daba hacia este nuevo camino, Felipe se sintió más consciente de sí mismo. Comenzaba a preguntarse cómo sería su vida una vez que encontrara ese equilibrio.
podría lograrlo sin perderse a sí mismo. Mientras se preparaba para cerrar la noche, un mensaje de su mentor llegó. A veces, lo mejor de nuestros sueños está más cerca de lo que pensamos. Hay que trabajar en ellos, pero también hay que ser amables con nosotros mismos. La frase resonó en su mente, y por primera vez, sintió que no solo era una ambición, sino una invitación hacia un viaje que apenas comenzaba. Con esa nueva determinación, Felipe se preguntó si estaba listo para enfrentar la incertidumbre del día siguiente. Una sombra de duda lo asaltó, pero también sintió la llama interna que lo empujaba hacia adelante. Estaba realmente preparado para comprometerse con el equilibrio que tanto anhelaba. La mañana del segundo lunes le llegó a Felipe con un aire distinto. Había pasado el fin de semana sumido en pensamientos sobre su vida, su familia y el camino que había optado por seguir. Decidió que cada día sería una oportunidad para reafirmar sus propósitos y, al mismo tiempo, ser un padre y esposo presente. Al llegar a la oficina, una sonrisa tímida surcó su rostro al saludar a sus colegas. La determinación que había instalado en su interior empezaba a manifestarse. Sin embargo, el ambiente de trabajo rugía con más intensidad que antes. Las expectativas se elevaban, y un nuevo proyecto de investigación se perfilaba en el horizonte. Felipe, deseoso de demostrar su valía, se sumergió de cabeza en el desafío, absorbiendo información, trabajando horas extra y desatendiendo su necesidad de descanso. En su mente, esta era la única forma de demostrar su compromiso. Cada hora extra se sentía como una pequeña victoria, pero pronto el cansancio se reivindicó. Una tarde, mientras intentaba concentrarse en una presentación, su mente se dispersó. Las imágenes de Lucía riéndose en el parque y los abrazos de Ana parecían distantes, como si pertenecieran a otro mundo. Felipe sintió que se perdía a sí mismo. La sensación de culpa y el arrepentimiento lo envolvieron de nuevo, se enfrentaba a un dilema profundo, debía buscar su éxito profesional, pero no a expensas de su felicidad personal. Fue entonces cuando decidió buscar la sabiduría de su mentor, un hombre experimentado que había enfrentado retos similares en su carrera. Durante una conversación, Felipe expuso sus inquietudes y la presión que sentía por cumplir con las expectativas tanto en casa como en la oficina. Su mentor le habló sobre la importancia de establecer límites claros y cómo, a menudo, una carga excesiva de trabajo era contraproducente. El verdadero éxito radica en saber cuándo parar, Felipe, le dijo con calma. Los mejores resultados se obtienen cuando la mente está despejada. Esas palabras resonaron en Felipe, y comenzó a reflexionar sobre todo lo que había estado sacrificando. Valía la pena esta lucha implacable por un reconocimiento fugaz. Mientras se encontraba solo en su oficina, evaluó sus prioridades y se abrieron nuevas ideas en su mente. No se trataría de trabajar más horas, sino de trabajar con inteligencia, utilizando el tiempo de manera efectiva para optimizar su rendimiento y, al mismo tiempo, mantener intacto el tiempo familiar. A la noche siguiente, en medio de su meditación, Felipe se comprometió a implementar cambios. Creó un plan dividiendo su jornada laboral en bloques de tiempo focalizado, reservando momentos específicos para tareas clave y, esencialmente, asegurando su salida en horarios fijos. Su mente se liberó de la idea de que debía estar siempre disponible. La gratificación de sentirse más en control lo impulsó. Sin embargo, reseñaba las costumbres que había adquirido a lo largo de los años, un patrón de autosabotaje que lo había llevado a priorizar el trabajo sobre su familia. Solo podría cambiar si se obligaba a enfrentar esas limitaciones autoinfligidas. Esa noche, mientras el sueño lo arrullaba, las preguntas que lo atormentaban en el pasado se disiparon. Podía ver un panorama más claro, las noches de sueño reparador se convertirían en su prioridad, él sería el artífice de su propia felicidad. A la mañana siguiente, con renovado sentido de propósito, se preparó para lo que esperaba que fuera un día transformador. Pero, en el fondo, existía la inquietud. Había un proyecto en el horizonte que ponía a prueba no solo sus habilidades, sino también su compromiso con esta nueva forma de vivir y trabajar. Se dio cuenta de que tendría que defender sus decisiones con fervor, arriesgándose a decepcionar a algunos. La presión aumentaba, y a medida que se acercaba al final de la semana, una nueva notificación en su teléfono le hizo detenerse. Era un correo de su supervisor solicitando su participación en una reunión clave. Los dos mundos que había intentado equilibrar estaban a punto de colisionar, y Felipe sintió que el momento decisivo estaba llegando. Podría aprender a decir no cuando fuera necesario, o se dejaría arrastrar por las expectativas ajenas. La lucha por su identidad y su propósito apenas comenzaba. La semana avanzó sin piedad, y la sensación de tensión se disparaba en cada rincón de la oficina. Felipe se sentía como un equilibrista, caminando sobre una cuerda floja entre el entusiasmo por el nuevo proyecto y el deseo de estar presente en casa. A veces, los rostros de Lucía y Ana aparecían en su mente, dulces recordatorios de lo que realmente importaba. Sin embargo, era difícil enfocar su energía en lo esencial cuando la presión externa crecía. Esa tarde,
Mientras revisaba meticulosamente algunas cifras en su computadora, comenzó a recordar las palabras de su mentor. La necesidad de establecer límites se hacía cada vez más urgente. Felipe se preguntó, ¿podría reorganizar su enfoque sin temor a represalias? Tenía que enfrentarse a la posibilidad de defraudar a sus superiores, una idea que lo inquietaba profundamente. Decidió que algo debía cambiar. Justo antes de la reunión clave, se tomó un momento para sí mismo. Se apartó de su escritorio, cerró los ojos y respiró profundamente. En aquel instante, imaginó visualmente su carga de trabajo como una montaña que debía escalar. En lugar de rendirse ante la cima, planteó una estrategia, abordaría cada tarea como un pequeño pico en la montaña, uno por uno, hasta alcanzar la cumbre. No podía permitirse la presión del éxito inminente. Adoptando esta nueva perspectiva, Felipe se sintió renovado. Esa noche, se sentó junto a Lucía y Ana, y aunque el cansancio de la jornada aún lo asediaba, se concentró en disfrutar el momento presente. Compartieron una cena sencilla pero llena de risas. Era como si una niebla comenzara a disiparse. En su corazón, crecía una certeza, no podría ser el profesional ideal sin ser un padre y esposo presente. Sin embargo, el día de la reunión llegó y con él el choque de sus anhelos. En la sala de conferencias, los miembros del equipo estaban ansiosos por recibir ideas. Felipe se encontró en la situación que había temido, todos esperaban que propusiera nuevas estrategias para el proyecto. La conversación se volvió rápidamente intensa, y entonces una voz interna le susurró que tenía que arriesgarse. En lugar de ofrecer una solución que probablemente solicitó más carga de trabajo, decidió compartir sus dudas. Expresó cómo la presión acumulada podría afectar a la calidad del proyecto. Las miradas se fijaron en él, algunas con asombro, otras con preocupación. Fue en ese momento cuando sintió una mezcla de nerviosismo y liberación. Había enfrentado a sus colegas, arriesgando su imagen y su posición. Lo que inició como un miedo se transformó en un acto de valentía. La sinceridad podría ser un catalizador, no una debilidad. Después de la reunión, su supervisor se acercó y lo felicitó por su franqueza. Necesitamos a alguien que plantee estas cosas. No siempre hay que tener todas las respuestas, dijo con un tono que Felipe no esperaba. La validación lo envolvió como un manto cálido, y supo que había dado un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la sensación de triunfo duró poco. Al salir de la oficina, su teléfono sonó. Era un mensaje de Ana: papá, hoy no estás aquí. Te extraño. La carga emocional se cernía sobre él como un recordatorio de que el camino hacia su realización personal aún estaba lleno de obstáculos. Felipe comprendió que una batalla había sido ganada, pero la guerra por su verdadero equilibrio apenas había comenzado. Cada decisión, cada conversación, cada esfuerzo que hacía tanto en su trabajo como en su hogar significaría confrontar sus propios miedos y redefinir lo que realmente significaba el éxito. Con la mente agitada, se preguntó cuál sería su siguiente movimiento. ¿Tendría la fuerza de voluntad para mantener este nuevo enfoque, o caería una vez más en las antiguas rutinas que él mismo había creado? La respuesta iba a requerir mucho más que determinación, implicaba una constante reevaluación de sus propios valores. Esa noche, mientras intentaba relajarse, una inquietante duda surcó su mente. ¿Estaba realmente preparado para las decisiones que lo esperaban en el camino? La lucha por su identidad se reproducía en patrones que no alcanzaba a comprender del todo. En su interior, la sombra de una revelación lo aguardaba. ¿Y si tomar decisiones difíciles también significaba perder algo en el camino? El día siguiente, Felipe despertó con una mezcla de inquietud y determinación. La noche había sido un torbellino de pensamientos, oscilando entre su necesidad de conexión familiar y su aspiración profesional. Hoy es diferente, se repitió. Tenía que abordar su día de una manera que reflejara ese cambio en su mentalidad. Tomó su café, sintiendo como cada sorbo se distribuía en su cuerpo como un elixir vigorizante. Mientras miraba por la ventana, el sonido de la ciudad arreciaba en su cabeza, pero esta vez no lo abrumó. En cambio, decidió utilizar ese ruido como un recordatorio de la vida que lo rodeaba, una vida que él había comenzado a priorizar nuevamente. Era hora de poner a prueba las nuevas estrategias que había dibujado en su mente. Al llegar a la oficina, Felipe se sorprendió al notar un nuevo aire entre sus compañeros. La conversación sobre el proyecto parecía más ligera, como si las ideas fluyeran con mayor facilidad. Fue entonces cuando empezó a aplicar su enfoque, se centró en escuchar. Se convirtió en un observador astuto, captando las preocupaciones de su equipo. Convocó a una breve reunión, no para imponer sus ideas, sino para generar un espacio donde los demás también pudieran expresar sus inquietudes. Esto generó un diálogo auténtico y, para su sorpresa, sus colegas comenzaron a abrirse más, compartiendo preocupaciones similares sobre la carga de trabajo. Esa tarde, cuando dio una vuelta a la oficina para saludar a cada miembro del equipo, algo cambió en su interior.
Empezó a descubrir sus talentos ocultos para liderar con empatía, un rasgo que nunca había considerado relevante en el contexto de presión. En lugar de cargar con el peso de las respuestas, había comenzado a adoptar la valiosa práctica de fomentar la colaboración. Sin embargo, al volver a casa, la sombra de las decisiones que aún debía tomar lo acechó otra vez. A medida que se sentaban a la mesa para cenar, las risas de Lucía y Ana resonaban, pero Felipe se atrapó en sus pensamientos, viendo en la distancia la meta que aspiraba a alcanzar, un balance en su vida. Lucía notó su poca participación y lo miró con complicidad. ¿Qué pasa en tu mente?, preguntó, como si captara la lucha interna que luchaba por ocultar. Sus palabras lo atravesaron, y en un instante de honestidad, Felipe le confesó cómo se había sentido presionado y abrumado. La conversación que siguió fue reveladora, no solo para Lucía, sino también para él. Se dio cuenta de que su batalla no era solo interna, era sobre aceptar que necesitaba apoyo, y que ese apoyo provenía de sus seres queridos. Sin embargo, había una parte de Felipe que seguía temiendo lo que perdería, la percepción de fortaleza y control que siempre había mantenido. Al día siguiente, el hilo de este conflicto personal lo llevó a tener una conversación crucial con su supervisor, donde se atrevió a hablar de sus emociones y de los desafíos que enfrentaba. Pero en el fondo, la duda persistía, agazapada como un lobo a la espera de un descuido. ¿Qué pasaría si su reconciliación con sus debilidades lo hacía parecer poco competente? Mientras regresaba a casa, Felipe medía el costo de un cambio radical de mentalidad frente al temor de decepcionarse a sí mismo. Por la noche, los sueños lo atraparon nuevamente. Podríase autorrealizarse sin sacrificar partes de su esencia profesional. Esa carga no desaparecía, en cambio, se intensificaba con cada decisión que tomaba. Felipe sabía que estaba en la encrucijada de su vida. Se atrevería a perseguir su verdadero yo, aun si eso significaba despojarse de ciertas expectativas. Mientras la luna iluminaba su cuarto, una idea atravesó su mente, tal vez era el momento de planear el próximo gran paso, un paso que no solo impactara su carrera, sino que también pudiera traer consigo la paz que tanto anhelaba en su vida personal. Pero, ¿qué forma tomaría ese paso? La respuesta sorprendería a más de uno, incluyendo a él mismo. El instante de la verdad se acercaba. Los días transcurrieron y Felipe sintió el peso del cambio como una carga constante. No obstante, determinada a no dejarse llevar por la inercia, decidió emprender su búsqueda con una nueva claridad. Las conversaciones que había establecido en el trabajo se volvieron un aliciente para trazar su camino, y en cada interacción descubría una lección clave. Estaba aprendiendo que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un puente hacia conexiones más profundas y auténticas. Esa semana, mientras revisaba un libro sobre filosofía estoica que había encontrado en la biblioteca, una idea central resonó con fuerza en su interior: la fortaleza no proviene de la ausencia de miedo, sino de la habilidad para enfrentar lo que realmente importa. Se propuso aplicar esa filosofía, decidiendo que cada día sería una oportunidad para desafiar sus límites. Al llegar a la oficina, decidió experimentar un enfoque más audaz en una reunión crítica. En lugar de seguir el guión que había preparado, optó por hacer una pregunta abierta que estimulara la creatividad colectiva. ¿Cómo podemos establecer un nuevo estándar de calidad en nuestro trabajo sin sacrificar nuestra salud mental? Su pregunta colisionó contra la atmósfera cargada de expectativas. Sus compañeros lo miraron, algunos sorprendidos, otros curiosos. Este gesto lo hacía sentir vulnerable, pero también liberado. Las respuestas comenzaron a fluir. Cada miembro del equipo ofreció ideas valiosas y, a medida que hablaban, las expresiones de alivio eran evidentes. Felipe descubrió, para su sorpresa, que su papel no era solo liderar, sino también ser el catalizador que permitía que otros brillaran. Esa noche, al regresar a casa, una chispa de realización había encendido su interior, había comenzado a encontrar su voz auténtica y a conectar de nuevo con su propósito profesional. Sin embargo, cada avance venía acompañado de dudas. ¿Seré capaz de sostener este nuevo enfoque?, temía. En las horas previas al sueño, se sentó en la oscuridad de su habitación, cuestionándose si esta vulnerabilidad podría llevarlo a la ridiculez o, en cambio, a una fortaleza renovada. La dualidad de sus pensamientos giraba como un ciclón, y le resultaba difícil despojarse del temor al juicio ajeno. Decidió entonces actuar con intención. Si su batalla interna era la falta de confianza en su nueva forma de liderar, buscó convertirla en una fuerza impulsora. Felipe planeó realizar una presentación a su equipo sobre sus descubrimientos y cómo el enfoque colaborativo podría elevar el rendimiento general. Este acto de transparencia requeriría que revelara no solo sus éxitos, sino también sus inseguridades. La noche anterior a la presentación, se despertó a las 3 de la mañana, sudoroso y con el corazón acelerado. Se enfrentaba al pavor de ser vulnerable ante sus compañeros, sentía que su reputación pendía de un hilo. Luego de algunos momentos de reflexión debatió, si no se atrevía a abrirse, seguiría anclado en un ciclo de angustia y desaciertos. Respiró profundamente,
recordando que el crecimiento se localizaba a menudo en tierras desconocidas. Cuando llegó el día, levantó la vista al público, y sintió que su vulnerabilidad se transformaba en una herramienta poderosa. Comenzó su charla no con cifras ni estrategias, sino compartiendo su propia lucha personal. Tras la exposición, el aire cambió. Las miradas que recibió no eran de juicio, sino de apoyo y comprensión. Aquello que había temido se convirtió en su mayor fuente de fuerza. Sin embargo, un nuevo dilema surgió en su mente. Era evidente que el camino hacia el liderazgo empático no sería fácil. Podría sostener esta autenticidad frente a las presiones del entorno laboral. Mientras contemplaba este nuevo dilema, sintió que se aproximaba a un cambio aún más significativo. La pregunta que comenzó a tomar forma en su mente era inquietante. ¿Sería capaz de aliar su carrera profesional con su vida personal sin sacrificar uno por otro? La respuesta no estaba clara, pero estaba decidido a buscarla. La próxima fase de su evolución personal estaba a punto de comenzar. Las noches continuaron siendo un espacio de reflexión intensa para Felipe. Las paredes de su habitación parecían resonar con cada pensamiento que le asaltaba. Se sentía atrapado entre dos mundos, el profesional, donde comenzaba a florecer, y el personal, donde las sombras de la inseguridad aún lo acechaban. Esa noche, consciente de las nuevas preguntas que lo atormentaban, decidió que no podía esperar más. Era momento de explorar las 7 reflexiones estoicas que había analizado en su lectura, convencido de que cada una ofrecía una pista sobre cómo alinear su vida práctica con su desarrollo interno. La primera reflexión que le vino a la mente fue sobre la importancia de la claridad mental. Debo desarrollar mi capacidad para discernir mis verdaderos deseos, pensó. Se propuso mantener un diario, un espacio donde registrar sus pensamientos y emociones sin filtro. Al escribir, sentía que liberaba su mente del ruido externo, permitiendo que su voz interna emergiera sin distorsiones. Esa combinación de vulnerabilidad y honestidad iba a ser esencial en su camino hacia la autenticidad. El siguiente punto de concentración fue la aceptación del momento presente. A menudo, Felipe se encontraba atrapado en un ciclo de preocupación anticipada por lo que vendría. ¿Qué pensarían sus superiores de su nuevo enfoque? ¿Y si su vulnerabilidad se volvía una debilidad ante sus colegas más competitivos? Debo enfocarme en lo que puedo controlar, se recordó a sí mismo, y decidió practicar la meditación por las mañanas. Estos momentos de calma le permitirían afrontar el día con mayor claridad y determinación. La tercera reflexión giraba en torno a la idea de que la acción sin apego al resultado era esencial. Frustrado al enfrentar la incertidumbre de su nueva metodología, comprendió que su propósito debía ser el crecimiento colectivo, no la aprobación personal. Felipe comenzó a plantearse que el verdadero éxito radicaba en el proceso, no en el resultado final, lo cual lo llevó a adoptar un enfoque más experimental. Se arriesgó a compartir ideas poco convencionales en las reuniones, comenzando a crear un entorno en el que el fracaso no era un estigma, sino una parte aceptada del aprendizaje. Con la cuarta reflexión, se cruzó con la noción de la comunidad. No soy el único que lucha, todos enfrentamos sus propias batallas, reflexionó. Se dio cuenta de que compartir sus desafíos personales podría ofrecer apoyo a sus compañeros, estableciendo un lazo más intenso entre ellos. Al final de la semana, organizó un almuerzo informal donde todos podían compartir sus propias historias fuera del contexto laboral. Esa simple acción comenzó a formar un tejido de apoyo mutuo, donde la vulnerabilidad se transformaba en un recurso compartido. La quinta reflexión lo enfrentó a otro dilema, el valor de la disciplina. Esta exigencia no solo se aplicaba a su trabajo, también a su equilibrio personal. Felipe decidió que era necesario establecer límites claros en su vida personal, dedicando tiempo exclusivo para familiares y amigos. Esto lo llevó a descubrir la alegría de las pequeñas cosas, apartándose del agotador ritmo laboral. La penúltima reflexión trataba sobre la adaptación. La vida, se dio cuenta Felipe, era un constante proceso de cambio. Aceptar que los planes a veces fallan le ofreció una nueva paz interior. Comenzó a ver cada obstáculo como una oportunidad oculta, en vez de preocuparse por casos imprevistos en su trabajo, aprendió a abordarlos con curiosidad. Finalmente, la séptima reflexión resonó con potencia. El propósito no es llegar a una meta, sino en el camino que recorremos, le decía a sí mismo. Felipe decidió que la autenticidad debía ser su brújula, reafirmando su compromiso con la vulnerabilidad y la conexión humana. A pesar de que las dudas continuaban, sentía en su interior el impulso de actuar con valentía. No obstante, a medida que sumía sus aprendices, un pensamiento inquietante lo golpeó. ¿Qué sucedería si, al buscar esa sincronía entre su vida personal y profesional, revelaba secretos que pudieran ponerlo en riesgo? La idea de equilibrar estos aspectos lo acerca a un punto de ruptura. ¿La vulnerabilidad ofrecería el camino, o desataría un caos mayor en su vida? La dualidad de la certeza y la duda lo mantenía alerta, y una nueva revelación comenzaba a gestarse en su interior.
La búsqueda de ese equilibrio era solo el comienzo, y el destino tenía otros planes que aún no podía imaginar. El arrullo de la mañana se coló en la habitación de Felipe como un susurro de promesas renovadas. Había pasado semanas inmerso en las 7 reflexiones estoicas, cada una destilando sabiduría que poco a poco iba transformando su vida. Estaba aprendiendo a integrar sus ambiciones con su rol como esposo y padre, y esta nueva claridad llenó su corazón de confianza. Había llegado a un punto en el que podía vislumbrar los horrores de crisis que había enfrentado como oportunidades de crecimiento. Ese día, el sol brillaba intensamente cuando salió de casa, una señal de que podía encarar cualquier reto que se presentara. Había establecido un horario que equilibraba su tiempo en la oficina y en casa, asegurando que no sacrificara a su familia por una ambición profesional desmedida. La autocompasión y el autocuidado eran ahora pilares en su vida cotidiana. Al llegar a la oficina, el ambiente era vibrante. La cultura de apoyo que había cultivado con su equipo transformaba la presión en colaboración. Las experiencias compartidas en el almuerzo habían sido reveladoras. Felipe notó nuevos rostros, miradas llenas de determinación, dispuestos a asumir riesgos creativos y ser vulnerables juntos. Aquello, más que un simple cambio en dinámica, era un renacer en su entorno laboral. Hoy, Felipe tenía la oportunidad de presentar una nueva estrategia para el proyecto crítico que su equipo había estado desarrollando. Se sentía emocionado, pero también consciente de las posibilidades de la incertidumbre. Al frente de sus colegas, decidió abrir la reunión compartiendo su propio viaje de autodescubrimiento, un viaje que había sido facilitado por la búsqueda de sus reflexiones estoicas. Las puertas de su vulnerabilidad se abrieron, y escuchó en las expresiones de aceptación y comprensión de su equipo. Compartió cómo su lucha por equilibrar la vida personal y profesional había requerido toda una reestructuración de su forma de pensar. Lo que comenzó como un desafío personal se había transformado en un tema común entre sus compañeros. Cuando empezó a exponer su propuesta, no solo ofrecía un plan, sino una invitación a todos a ser parte de un cambio más profundo y duradero. El aire se volvió tenso, pero no de nerviosismo, sino de atención y expectativa. Felipe sentía que cada palabra resonaba no solo en la sala, sino también en los corazones de aquellos que le escuchaban. Al concluir su presentación, no solo había expuesto un enfoque claro hacia el proyecto, sino que había abierto un canal de diálogo genuino que les permitía a todos compartir sus opiniones. El reconocimiento llegó rápido. Su supervisor, visiblemente impresionado, agradeció la gratuidad y autenticidad que Felipe había traído a la reunión. La validación fue abrumadora, y él sintió como las ansias de aprobación que antes lo ataban se desprendieron de su ser. Había alcanzado un nuevo nivel de competencia y confianza, esa combinación que le había sido esquiva durante tanto tiempo. Esa noche, al llegar a casa, una luz interior iluminaba cada paso que daba. Sus hijos lo recibieron con abrazos calurosos, y su esposa le sonrió con esa complicidad que siempre le había brindado. Descubrió que, al mismo tiempo que se aventuraba a ser auténtico en su trabajo, esa misma autenticidad fue un regalo que ofrecía a cada miembro de su familia. Mientras todos se sentaban a cenar, Felipe sintió una gratitud desbordante. Se dio cuenta de que su camino hacia la investigación y la enseñanza no estaba reñido con su familia, sino que abrazaba la esencia de su propósito. Había aprendido a sostener su ambición sin que ésta determinaran toda su felicidad. Las noches de meditación, las conversaciones significativas renacían en momentos tangibles de conexión, un equilibrio que había empezado a construir estaba cobrando vida con cada decisión que tomaba. Consciente de que su viaje aún no había acabado, Felipe miró con esperanza hacia el futuro. En aquel instante, comprendió que había conquistado no solo un desafío laboral, sino que había forjado un balance entre su deseo de ser un profesional ejemplar y el compromiso fundamental que tenía con su familia. Había alcanzado lo que siempre había anhelado, una vida en la que sus sueños no eran una carga, sino una inspiración. La fusión de sus aspiraciones y responsabilidades, ahora, le daba una confianza sólida que nunca había imaginado. El viaje de Felipe continuaría, pero ya no habría más dudas sobre su capacidad para decidir lo que realmente valoraba. Con un renovado sentido de propósito, estaba listo para seguir explorando cada rincón de su potencial, seguramente acompañado del apoyo incondicional de aquellos a quienes amaba, en forma de risa, abrazos y nuevas aventuras. Mientras las risas se apagaban y las luces se extinguían, un único pensamiento vagó por su mente: las reflexiones estoicas le habían dado el mapa para navegar su camino hacia el éxito, y estaba preparado para transitarlo sin perder de vista lo que más le importaba. En este instante de transformación personal, Felipe había logrado finalmente la armonía que tanto anhelaba, un equilibrio que lo llevaría hacia una vida rica en oportunidades y en amor. Ahora, cada uno de ustedes tiene la oportunidad de hacer lo mismo. Si han disfrutado de esta emotiva historia de crecimiento personal, necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias exclusivas que transformarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas conozcan relatos que inspiran. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final.
Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver ahora esta conclusión poderosa. Es el momento de mostrar su apoyo.